El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no le recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Lo primero que vemos en este texto que hemos leído es que por el hecho de ir a Jerusalén, algunos en Samaria no lo recibieron, por esa razón. Samaria había tenido su propio lugar de adoración e incluso habían construido un templo que fue destruido ya bastantes años antes de Jesús. Pero era un pueblo que estaba resentido por el hecho de que no les hubieran dejado adorar a Dios en el monte que ellos tenían por sagrado. Ellos estaban también enfrentados con el sacerdocio del templo. Y Jesús, perseguido como estaba por los sacerdotes, sin embargo reconoce que la legitimidad está en ese sacerdocio. Son pecadores, pero son legítimamente los sacerdotes del templo. Y como el templo era el lugar que Dios había determinado, va al templo. Fijaos aquí Jesús cómo respeta lo que es la voluntad de Dios. Respetando a los sacerdotes del templo, respetando que el lugar de adoración fuera lo que en esos momentos es un nido de víboras que están esperando para morderle, respetando eso, respeta a Dios. Por Dios les respeta a ellos. Esta es la primera enseñanza. Pero, como dice el Evangelio, no le recibieron. Siempre los grupos, siempre las divisiones. No debemos ver esto como algo pasado. También ahora, entre los que creemos en Jesús, puede haber otras divisiones de otros tipos. No debe ser así entre nosotros. Tenemos que favorecer lo que nos une. Tenemos que ver al otro como miembro de la misma familia, de los hijos de Dios, con sus defectos. Y si es algo que afecta a la fe, a la doctrina, la Iglesia ya tiene quien juzgue, pero yo no. De estas dos primeras versículos que hemos leído, la unidad
porque si lo hacemos al prójimo, se lo estamos haciendo a Jesús. Los samaritanos no tenían razón en querer adorar a Dios en ese templo, en un templo decidido a hacer por decisiones humanas sobre un lugar decidido por humanos. Tenían que tener el templo de Dios, el que Dios había determinado que estaría en Jerusalén, con el sacerdocio que Dios había instituido. Esto tiene aplicaciones concretas para nosotros, para el nuevo sacerdocio. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Sin embargo, fijaos, a veces en sus parábolas, al hombre que ha caído en el camino, el bueno es el samaritano. A veces el que hace el bien puede no ser el ortodoxo o el católico, el que mantiene la fe en toda su rectitud, el que es católico. A veces el bien lo hace otro, y el que mantiene la verdadera fe pasa al lado del herido del camino y no le ayuda. La reacción de Santiago y Juan que era tan bueno, Juan que era tan lleno de amor, y estamos hablando del tiempo final de los 3 años, ya tendría que haber penetrado mucho el mensaje de Jesús. Le preguntan: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó. Les regañó delante de todos. Hay pecados que seguro los corregía en privado. No hacía falta humillar a alguien delante de todos. Pero esto era una cosa pública. Todos tenían que escuchar la enseñanza. No quiero que pidáis castigo contra ellos. Si no me reciben, porque no tienen fe, oremos para que tengan fe. Evangelicémoslos. Pero ¿qué es lo que busca el ser humano? El castigo, enseguida el castigo. Que Dios les castigue, que baje fuego y ardan. En vez de pedir la conversión, pedimos ya el castigo. También nosotros a veces sin querer podemos caer en esta tentación, que no es ni de lujuria, ni de gula, ni de avaricia. Pedimos justicia. Es una oración hecha a Dios y sin embargo es mala oración hecha a Dios. Menos mal que Jesús dijo que no, si no, siempre creeríamos que teníamos que pedir ese castigo. Diríamos: mira, en tal momento Jesús les dijo que bien, pero no, Jesús en ningún momento pide a Dios el castigo y nosotros somos seguidores de Él. Mientras iban de camino le dijo uno: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Quiso dejarle muy claro desde el principio que si esperaba una realeza como la humana, mejor no le siguiera. Le esperaba una vida de pobreza. Tú has escuchado mis parábolas, las cosas que os he dicho. Pues a eso añádele la pobreza, la persecución, humanamente los inconvenientes mayores de seguirme que de no seguirme. Si es así, entonces sí. No le dice que no le siga, le responde en el fondo diciéndole eso: si solo buscas a Dios, sígueme. Esto vale tanto para el estado clerical como para las religiosas, para los monjes. Si solo buscas a Dios, sí. Si buscas algo más que Dios, algo humano, no me sigas, te vas a defraudar. A otro le dijo: sígueme. A otro no le explica más cosas. Ve que su espíritu es bueno, ve que su espíritu está preparado. Sígueme.
Es curioso. A uno le corrige, le endereza, le dice, piénsatelo. A otro le dice, sígueme. Lo mismo pasa hoy con las vocaciones. Son tan distintos los discernimientos entre unos y otros. Unos tienen que pensárselo. Otros es como si les tuviéramos que decir, no, ve, que es lo tuyo. A este segundo le dijo, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Algo normal, se le había muerto y pide algo muy lógico. Pero Jesús sabía que en este caso concreto, si volvía a casa, la madre, en mitad de la tristeza, me vas a dejar, no ves cómo estamos ahora, solo te pido que lo retrases un poco. Bastaba solo hacer esto para que ya nunca se convirtiera en uno de los futuros presbíteros del nuevo reino de los cielos sobre la tierra. Y le pide que no se lo exige, pero le pide que no. Y con esa frase misteriosa, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, tu familia no tiene la vida espiritual. Deja que se encarguen de las cosas que no son espirituales. Pero tú ocúpate solo de las espirituales. También esto es algo que nos dice en todas las épocas. Los consagrados a Dios deben dedicarse a las cosas celestiales. Hasta el extremo este. Quiso Dios que quedara en el Evangelio este pasaje, para que así todo el mundo lo tuviera claro. Ni algo tan grave, la muerte de un padre. En este caso, sabía que un día era suficiente para no volver. Si no, Jesús es humano. Jesús le hubiera dicho, sí, tranquilo, ve y vuelve dentro de unos días. Incluso, a veces algunas almas, Dios quiere que hagan un sacrificio, como Abraham. En otros casos puede él saber que sí que va a volver, pero le pide un sacrificio. Dios, como Dios que es, sí que puede pedirlo. Es el único que puede pedir el celibato, es el único que puede vivir una vida de pobreza, etcétera, etcétera. Aunque solamente sea por esta razón, ofrece sobre el altar este sacrificio. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. No era una situación tan dramática, pero también vio que quizás la despedida bastaba para que no volviera. Entonces le dice, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Probablemente no había venido solo. Había gente, amigos, familiares, que les podía decir, mirad, id a mi casa y decid a mi familia que sigo al Maestro. Que sigo al Maestro. Despídeme que volveré en cuanto pueda. Jesús tampoco era inhumano. Además, pensad que habían ido a donde sabían que estaba. Pero una vez que se marchara, no había teléfonos móviles, emails, etc. ¿Dónde estaría Jesús? Para cuando llegaran noticias de que estaba en un lugar, podía después, cuando llegara a ese lugar, descubrir que había marchado hacia el oeste, pero no se sabía hacia dónde, y cogiendo ese camino de nuevo, era preferible agarrarse y no soltarlo. El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. El arado, porque lo que debemos es arar la tierra de nuestra alma. También las religiosas que están aquí detrás de estas rejas están arando su alma. También ellas, con el arado
de la oración yenden la tierra para que produzca fruto. Ellas lo que buscan es el reino de Dios, solamente eso. Su arado es espiritual, el campo es espiritual. Pero las cosas que he dicho aquí valen también para estas religiosas de este convento, para que sepan que el Hijo del Hombre no tuvo donde reclinar la cabeza. Ellas al menos sí tienen este convento. Los seguidores no podían ni siquiera ir al entierro de sus padres. Ellas también a veces se muere un familiar y están en la clausura. Tantas veces, el tercer caso, querrían ellas hablar con sus familiares para visitarles y tal, pero están dedicadas a arar este reino invisible. Lo mismo que se vivió en esa época, lo vivimos ahora en nuestra época. Lo mismo exactamente. Que todos nosotros hagamos nuestra parte lo mejor posible, con todo el amor y el empeño del que seamos capaces, o por lo menos con que nos esforcemos un poco, ya es un paso adelante. Que cada vez que leemos el Evangelio digamos un poco más, un poco más.